a lo que vinimos. Napoleón, de Mas-Galó. Mas-Galó fue un historiador, periodista, escritor, político, porque no solo ocupó un escaño en el Parlamento francés, sino que también fue miembro del gobierno. Fue también académico, fue nombrado académico de la Academia Francesa. En fin, un hombre era un hombre, porque ya falleció, de gran prestigio. Tiene ensayos, como historiador tiene ensayos, pero esto en concreto no es un ensayo. Este libro es una novela, aunque hablaremos al final de qué valor tiene, el valor histórico tiene, ¿no? Pero es una novela histórica en un principio. Bueno, Napoleón Bonaparte, pues es uno de los que no tiene casi ni presentación, es uno de los grandes personajes de la historia. Más concretamente, es uno de las figuras máximas de la historia militar. Y por supuesto, pues es esto que consideramos un inmortal, cosa que a él pues, le gustaría. Vamos, es lo que buscaba, ser un inmortal, pues lo consiguió, es un inmortal, ¿no? La novela, claro, empieza contándonos su vida desde su infancia, desde su juventud, la importancia que tenía su madre, que tuvo su madre en toda su infancia, en sus primeros años de juventud. La familia va a tener una importancia enorme en la vida de Napoleón, ya lo veremos. Es muy curioso porque él cuando era joven odiaba a todos los franceses y a los franceses porque los consideraba invasores de su tierra, de su territorio, ¿no? Y los odiaba. Y luego, fíjate lo que es la vida, que este hombre se va a convertir en símbolo de todo lo francés, en un mito de la historia francesa y de la cultura francesa. Y, bueno, un tipo que los empezó odiando, ¿no? Él realmente era hijo de la Revolución Francesa, es hijo de la Revolución Francesa y es en la Revolución Francesa donde encuentra el caldo de cultivo para él progresar, ¿no? Para ascender. Cuando ya alcanza el poder, pues sus campañas como militar, pues es que llegó a conquistar media Europa, en poco tiempo. Además, una de las campañas, ya acabamos de campañas guerreras, una de las campañas fue la expedición que hizo a Egipto, ¿no? Esta fue muy famosa y yo creo que hay libros, hay documentales expresamente dedicados a esta campaña, que es donde se descubre la piedra Rosetta, y algunos consideran que esta campaña es el inicio de la egiptología moderna. En su fin, él sin escatimar ambición, porque era un tipo muy ambicioso, se corona emperador de los franceses y rey de Italia. 2 títulos, por si uno no era suficiente, 2. Y aquí vamos a ver también lo que decíamos antes, la importancia que para él tiene la familia, que va situando a todos sus hermanos y hermanas, que son un montón, yo no me acuerdo, son un montón, ahí empiezas a leer y a veces te pierdes, eran bastantes hermanos. Pues lo va colocando en lo más alto de la nobleza y de la aristocracia europea, ¿no? Por poner un ejemplo, a su hermano, bueno, por un ejemplo no, lo que es verdad, o sea, pero vamos, por hablar de algunos de ellos, a su hermano Luis, pues le nombra rey de Holanda, o es el rey de Holanda. A su hermano José, el famoso Pepe Botella, José I de España, bueno, primero fue rey de Nápoles, luego rey de España y de todos los territorios españoles, no solo de la España peninsular, sino de la España americana y todos los territorios porque en ese momento España todavía conservaba todos sus territorios. Entonces, el famoso José I, Pepe Botella, que le llamaban los que estaban, en fin, los que estaban en la guerra de la independencia, ¿no? Los guerrilleros y el pueblo común le llamaba así, aunque el hombre parece ser que luego ni bebía ni nada, pero bueno, ese es el apodo que se conocía. A su hermano Jerónimo le va a nombrar rey de Westfalia, a su hermana Elisa la gran duquesa de Toscana
y a los otros que quedan por ahí, pues los nombraba príncipes o nobles o condes, o yo ya no me acuerdo, pero en fin, el hombre no se cortaba un pelo en esto de colocar a la familia. Vamos, además, no es que les colocara de funcionarios, eso ya vemos que, bueno, si hay que colocarlos, pues hay que colocarlos bien, por lo que se ve. Él tiene dos matrimonios. Uno es con Josefina, que yo creo que es su gran amor, y es un matrimonio apasionado, con pasiones, bueno, con distancias, discusiones, vuelve bien, amor desmedido, casi romántico y tal, que también, igual que decíamos con lo de la expedición a Egipto, ha dado pie pues, a películas y a libros, y en fin, es un amor apasionado, Napoleón y Josefina. Y tiene un segundo matrimonio, que es con María Luisa de Austria, que yo creo que es un matrimonio más de tipo político. Con María Luisa de Austria tiene un hijo, que es Napoleón II, y siguiendo su costumbre de colocar a la familia y no cortarse ni un pelo en esto de ni tráfico de influencia ni nada, este es mi hijo, aquí le pongo, le nombra al poco de nacer rey de Roma. Y luego más adelante le va a nombrar emperador de los franceses. Lo que pasa es que el chico vivió poco, murió muy joven. Bueno, a todo auge, pues a veces le viene la caída, el declive, y entramos ya en el declive de Napoleón, que también, por supuesto, este es un tocho, como vemos, enorme, que cuenta todo, evidentemente, el declive, ¿no? Empieza por la campaña en Rusia y la invasión de España. Abre dos frentes y a los que no puede atender, y al final se ve atrapado porque tanto en España pues, se encuentra con una respuesta muy agresiva del pueblo, y en Rusia, pues bueno, ya sabemos la campaña rusa cómo acabó. Entonces acabó en desastre para él todo, ¿no? Y es confinado en la isla de Elba. Lo que pasa es que como Francia pues en aquellos momentos también tenía pues bastantes problemas políticos, de poder, de tal, pues, al final pues vuelve otra vez al poder, y vuelve además en loor de multitudes, es aclamado, en fin. Lo que pasa es que su gloria dura poco, porque al final acaba en la batalla de Waterloo. Es prisionero, es hecho prisionero y encarcelado por los ingleses en la isla de Santa Elena. Y allí va a estar y permanecer hasta que fallezca. Él fallece oficialmente de un cáncer de estómago, porque él padecía de estómago, que era además un mal que tenían ya su familia, o sea, un mal hereditario, ¿no? Los problemas de estómago. Pero hay que decir que nuevas investigaciones no descartan la posibilidad de que hubiese sido envenenado, porque además envenenado poco a poco, hasta acabar con su vida. Pues ha hecho la autopsia, los restos que queden, ADN y tal, y parece ser que no se descarta esta hipótesis de que los ingleses, sus carceleros, los carceleros que le protegían, le vigilaban, sus vigilantes, pues le hubiesen envenenado, porque además para Inglaterra era una molestia. Entonces quitársele del medio desahogaba mucho, ¿no? Pero además es que en aquella época, bueno, aunque estaba de capa caída, pero no dejaba de ser un personaje que había sido poderoso y era temido y respetado, ¿no? Volvemos a lo que decíamos al principio de si es una novela histórica, ensayo, en fin. Pues también aquí hay su diferencia de opiniones. Hombre, novela es una novela, además lo pone, es una novela histórica. Pero vamos a ver, ¿cuánto rigor? ¿No? Pues aquí hay diferencia de opiniones, como hay diferencia de opiniones con el propio personaje, ¿no? Yo, cuando se publicó la novela, el libro, que fue en los años 90, aunque este libro sigue editado, se reedita, etcétera, etcétera, o sea, no, y se puede leer perfectamente, porque un personaje es una historia sobre un personaje del siglo XIX, o sea, no... O sea, yo, pues siempre me gusta, porque entre otras cosas me gusta la historia, pues acudir a los expertos, a los historiadores, qué dicen por ejemplo, ya digo, del personaje, pues ahí te encuentras
muchas posturas, claro, estos personajes son muy poliédricos, te cuentan, pero vamos, básicamente hay dos. Hay pues, los que consideran que Napoleón pues era la imagen viva de lo que es el despotismo ilustrado, o sea, un hijo de la revolución, un hijo de la ilustración, un hombre que favoreció, pues no sé, pues reformó el código de justicia, el código napoleónico, creó institutos, los liceos, la enseñanza pública francesa, la mejoró y la creó y se le debe a él. También un parlamento elegido democráticamente, aunque solo se podían elegir a varones, solo podían participar en las elecciones varones. Claro, todo esto no hay que descontextualizar la historia, la historia hay que analizarla en su momento. También hacer presentismo de la historia no se debe hacer nunca, lo digo. Pero bueno, entonces le dan un valor, tiene un mérito, y de hecho en Francia pues, es una figura señera, ¿no? Y luego están otros historiadores, incluso, ya no solo me refiero a historiadores, sino a algunos personajes que son de su propia época, de sus memorias, de sus diarios, tienen también unas opiniones enfrentadas, ¿no? Y digo, hay otros pues, que todo lo contrario, porque consideran un ególatra, un ambicioso, que sí, que lo era, yo creo que era un tipo muy ególatra y muy ambicioso, que era un tirano, bueno, era un déspota, que causó mucho dolor, muertes, destrucción, en fin. El libro, pues pasa lo mismo, nos encontramos dos posturas, hombre, no tan enfrentadas y no tan extremas. Hay quien le considera pues una biografía con un valor histórico, y aunque sea una novela, lo mete dentro de lo que serían las grandes biografías sobre el personaje. Y hay otros historiadores, otros expertos que te dicen, bueno, vamos a ver, esto no deja de ser una novela y es un retrato excesivo. Y como toda novela, pues, en fin, otra cosa que yo siempre digo, la novela histórica no es historia. Y tampoco a veces es verdad que está muy bien documentada, muy bien expresada, pero no deja de ser novela, no deja de ser, en fin, una fabulación. Y el autor se puede tomar sus licencias, que claro, en un ensayo histórico no se podría tomar, aunque es verdad que hay novelas históricas de mayor o menor rigor. En todo caso, este es un libro apasionante, a mí por lo menos me lo ha parecido, es un libro apasionante de un personaje que ya de por sí él mismo es apasionante. Napoleón. Hasta otra, amigos.